una nueva sección en Scouting Navia que vamos a llamar mi colección de fútbol retro. Algo así. Creo que hay que poner un poquito el nombre, pero creo que es así. Al final es mi colección de fútbol retro porque tengo cantidad de cosas que algunas son curiosidades, otras cosas son simplemente inútiles. Pero bueno, al final, cuando uno es coleccionista, colecciona absolutamente de todo. Y el fútbol, pues al final te lleva a coleccionar muchísimas cosas. Voy a hablar de mi primera experiencia en un campo inglés. Mi primera experiencia fue, aquí tengo la entrada, en marzo del año 2000 en Blackpool. No se verá muy bien la entrada, luego la voy a poner mejor, porque la verdad es que está un poco ya deteriorada. Aquí se ve la parte de atrás del campo, luego la ponemos bien. Era en la Liga 2 y era para ver un Blackpool Burnley. En realidad era un derby porque es Lancashire y era un derby, era en la Liga 2, era bajo, pero era un derby interesante. Al final a mí me arrastraron al fútbol. Tenía un par de compañeros que eran muy seguidores del Blackpool. Tangerine Army, es el equipo Tangerine, o Seasiders. Y me arrastraron un poco al fútbol, pues nada, pensando que iba a alucinar. Me decían, no, esto no es como en la Liga, tú estás acostumbrado a otra cosa, esto te va a sorprender. Y bueno, podemos ver algunas de las imágenes. A mí lo que más me sorprendió, venir habitualmente al Bernabéu o al Calderón en aquel momento y ver el estadio, que era de madera, que era lo que realmente le hacía insólito. Las gradas eran de madera. Yo estuve en South Paddock, que era una de los fondos, que todavía era la parte de madera. Luego, al año siguiente, creo que fue cuando ya empezaron a derruir grada por grada, y ahora podemos ver aquí cómo está el campo, que es absolutamente distinto. Pero estoy hablando del año 2000, para mí fue una experiencia ver el ambiente que había en la Liga 2, que era la cuarta categoría. Yo venía de ver partidos de Champions League y ver esos partidos me impresionaba el ambiente, la cantidad de gente. No recuerdo muy bien, igual pagué la novatada de comprar el programa, no sé si lo tengo por alguna parte, porque otro día haré otro vídeo sobre los programas que tengo, que es la revista que compras en los partidos, sobre todo de Inglaterra. Se compra en más países, pero sobre todo en Inglaterra, y que tengo muchísimos. Y no recuerdo si pagué la novatada de no comprarlo, porque es un poco parte del ritual, ¿no? Vas un poquito antes, te bebes un par de cervezas, couple pints, luego vas al estadio, te compras el programa, te comes un pie, un pastel de carne en el descanso, y luego te vas otra vez al pub. Yo recuerdo que era entre semana, hacía un frío que pelaba en marzo, y me sorprendió muchísimo eso, y me sorprendía que la gente me decía, sí, pero se ve la torre de Blackpool Tower, es una torre que hay grande en Blackpool. Bueno, a mí, acostumbrado a la castellana, pues bueno, la torre de Blackpool, pero era realmente curioso ver el fútbol así, porque yo había visto muchísimos partidos en televisión, había visto muchísima gente que contaba o había escuchado anécdotas del fútbol inglés, pero el fútbol inglés es otra cosa. Luego he ido a infinidad de partidos. En Blackpool estuve viviendo 2 años, entonces mi tiempo era a ese estadio, a muchos más. He visto muchísimo más. En Inglaterra estuve varios años viviendo, entonces al final me dio la opción de poder ir a muchos campos y de ver muchas cosas. Pero para mí este partido es muy especial porque al final es el primero de todos en una liga menor. Me gustó muchísimo ver, por ejemplo, en Blackpool, vi a Kevin Richardson, que lo había visto unos años antes jugar con la Real Sociedad, que era cuando estaban los 3 ingleses. Aldrich era irlandés, pero bueno, estaban los 3 ingleses en la Real Sociedad. Lo había visto jugar en la primera división de España, luego en la cuarta inglesa, que estaba ya un poco de retirado, porque pasó por Arsenal, Aston Villa, muchísimos equipos. Mike Newell, que estuvo también de retirada, que jugó en el Blackburn, que ganó la liga. Y me sorprendió, una cosa que me sorprendió gratamente, era ver en el Burnley, que salió en la segunda parte, Ian Wright, el supergoleador del Arsenal. Los que seguís este canal habitualmente sabéis que a mí no es un equipo que me caiga especialmente bien, pero sí hay que reconocer que ver a Ian Wright en directo era todo un espectáculo. Jugó un ratito, pero la verdad es que era sorprendente, porque el tipo ya mayor, pero al final ese instinto lo sigues teniendo, ¿no? Para mí fue toda una experiencia el ir al campo de Blackpool, Bluefield Road, el estadio. Luego llegaron a subir a primera división hace unos años, que pasaron varios españoles. Es un equipo famoso porque Stanley Matthews jugó ahí. Entonces, bueno, es un equipo que se fundó en el 1887. O sea, es un equipo, como todos los equipos ingleses, muy antiguos. Pero yo vi parte de la transformación del campo, no la vi toda. Podéis ver aquí cómo se entraba en el campo. Era, bueno, pues un poco rudimentario,
y la verdad es que para mí fue una experiencia absoluta. Para mí fue... yo venía alucinado después de haber ido, ya había ido por aquella época a finales de la Champions League, había estado en varios equipos, en varios estadios europeos y había estado en muchos campos de España, que no tenían nada que ver con ese, pero para mí fue una experiencia el ver cómo los ingleses cantaban, animaban, no desfallecían. Steve McMahon, el ex jugador del Liverpool, era el entrenador del Blackpool, y la verdad es que era sorprendente. Por aquel entonces estaba de entrenador, no recuerdo si era esta temporada o la siguiente, estaba de entrenador en Preston, David Moyes. Yo estuve durante varios meses pensando que la ciudad de al lado era Preston Scum, Scum de basura, y era lo que todo el mundo te decía en Blackpool. Tú decías Preston y todo el mundo decía Scum. Decías tú, bueno, pues era Preston Scum. Y no, ahí estaba David Moyes, ahí jugó Beckham cedido un tiempo por el Man United. Y aprovecho esto para decir, tengo esta camiseta porque fue una de las primeras también que tuve yo del fútbol inglés. También tiene su historia. Otro día haré otro vídeo sobre cuál fue mi primera vez en Old Trafford. Luego he estado más veces e incluso viví cerca, pero Old Trafford es otro campo igual. Es como cuando vas a los grandes estadios, ¿no? Que tienen alma, que tú sabes que han pasado ahí muchas cosas. Y realmente es sorprendente. Entonces, bueno, era un poco para presentar esta sección, mi colección de fútbol retro, en la que voy a presentar, bueno, pues toda la cantidad de cosas que tengo. Veis por detrás los Corinthians, que son unas figuras de futbolistas que también se comercializan en Inglaterra, los archivos de la Champions. Bueno, tengo muchísimas cosas, cantidad de revistas, cantidad de objetos, que al final quiero compartir con todos porque el fútbol es nuestra gran pasión y para mí en particular el fútbol inglés. A mí me gusta mucho el fútbol inglés, tengo muchos lazos con el país y la verdad es que fue una experiencia, no era lo mismo que era el Bernabéu o que era el Calderón, pero Blackpool, Tangerine Army fue espectacular aquel día. Pasé frío, no vi un gran espectáculo, pero a mí me marcó para siempre porque han pasado ya 24 años y todavía lo sigo recordando. Así que bueno, hasta aquí el inicio de esta sección. Mi colección de fútbol retro, vamos a llamar así. No olvidéis darle al like y suscribiros porque para nosotros es importante. Andamos siempre justo de tiempo, pero queremos compartir todas nuestras vivencias porque al final el fútbol es una cosa que en realidad ni te va ni te viene, pero sí, sigue siendo una cosa importante en nuestras vidas porque te sirve para estar contento, alegre con otras cuestiones y para divertirte, que realmente es lo que tiene el fútbol, gran diversión. Entonces, bueno, hasta el próximo vídeo y un saludo.